Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para el Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el contar con su presencia y pues a nombre de nuestro presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, les damos la más cordial bienvenida, por supuesto con el afectuoso saludo de nuestra directora general, la doctora Julieta Morales Sánchez. Como cada jueves vamos a dar inicio a nuestra mesa de análisis denominada Argumentando los Derechos Humanos. Ya tiene pues varios años que jueves a jueves nos reunimos para debatir, para conocer los distintos puntos de algunos temas relacionados con derechos humanos. El día de hoy, 22 de febrero, nos corresponde el tema de derecho a la privacidad en la era digital y nos acompañan tres expertos estudiosos en la materia, que son el doctor Diego García Ricci, el licenciado Edgardo Martínez Rosas y el comisario José Luis Pliego Corona. La dinámica para esta mesa de análisis, también como ya es costumbre, vamos a tener la intervención de cada uno de los panelistas durante 15 minutos. Posteriormente va a haber una especie de réplica de cada uno de ellos por 5 minutos más y una vez que concluyan se va a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Tienen ustedes una papeleta en su asiento en donde pueden anotar las inquietudes que quieran transmitirle a nuestros expertos. Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio con la intervención de nuestro primer panelista, el licenciado Edgardo Martínez Rojas, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho y realizó el máster universitario en protección de datos y acceso a la información en la Universidad de San Pablo CEU. Ha colaborado desde 2003 en el INAI, desarrollándose en el ámbito de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En materia normativa, el licenciado Martínez Rojas participó en los trabajos de análisis del proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento. Asimismo, participó en los trabajos de elaboración de proyecto de Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su correspondiente reglamento también, y en la propuesta de Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del INAI. Actualmente, el licenciado Edgardo Martínez Rojas se desempeña como director general de normatividad y consulta en la Secretaría de Protección de Datos Personales. Bienvenido, licenciado Martínez Rojas. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Agradecido y honrado por estar esta tarde aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante en estos momentos en la sociedad. Primero, agradecer a nombre del Instituto, de los comisionados y de Gustavo Parra, el secretario de Datos, la amable y atenta invitación que nos hacen a participar y bueno, pues las veces que nos inviten aquí, con mucho gusto vamos a estar. Nos interesa mucho participar en este tipo de foros, en este tipo de contextos, en estas instituciones y por supuesto con ustedes. Para nosotros es lo más importante. Este tipo de foros para nosotros se ha vuelto, al menos en mi óptica, la tarea fundamental del instituto, porque a partir de estos ejercicios logramos dos cosas importantísimas en la sociedad: conciencia, por una parte, y conocimiento. Y si logramos ambos está excelente, pero con que por lo menos logremos el plano de la conciencia, nosotros nos damos por bien servidos en esta tarea que nos ha sido encomendada. La presentación está construida sobre aspectos básicos de privacidad, de protección de datos. Trataré de hacerlo en este espacio breve, un paseo lo más amplio posible y sí decirles que hoy se vuelve un insumo de la canasta básica en la vida de las personas, el conocer sobre este tema, el hablar sobre esto y tocar ciertos aspectos que lo envuelven. Y luego, bueno, antes ya de iniciar, decirles que sí podemos hacer algún debate de tipo teórico, académico, filosófico sobre si privacidad y protección de datos son lo mismo, hay diferencias, coinciden,
pero no entraré en él. Aquí lo importante en esta charla, que es lo que busco en la presentación, es hablar de por qué importa proteger la información personal y que en eso, en todo caso, tienen objetivos coincidentes y hubiera una distinción entre privacidad y protección de datos y que es en donde queremos trabajar desde el instituto para efectos de, ya les digo, de conciencia y en todo caso de generación de conocimiento. Y preparamos una pequeña presentación que les estamos mostrando ahí en pantalla y que dejaremos para ustedes si lo estiman de utilidad. Lo primero que quisiera decir es que este derecho a la privacidad está, como saben, previsto en instrumentos internacionales de derechos humanos, en las declaraciones, Declaración Universal y algunas declaraciones regionales. Nuestra Constitución no fue ajena al tema y desde un inicio recogió esta cuestión de privacidad en su artículo 16. Y este tema cobra y empieza a cobrar particular importancia, y esto es relevante, al menos en el debate hacia finales del siglo XIX en los Estados Unidos, con un artículo ya muy conocido, de dos juristas que hablaron sobre la privacidad. Y fíjense, en aquel momento quiero nada más destacar un aspecto. Empezaron a hablar de la importancia de este bien jurídico por una razón. Empezaba a darse una combinación nueva en la sociedad, al menos occidental. El periodismo, es decir, el ejercicio del periodismo, la publicación de periódicos, pero ya con fotografías. Y la duda que se planteaba y la reflexión que se hacía es cómo puede impactar esto en la vida de las personas, esta producción masiva de un periódico, más allá del tema noticioso, con imágenes de personas que evidentemente revelaban, en este caso, su imagen. Y a partir de ahí se empieza a hacer todo un debate muy interesante que nos trae hasta el día de hoy sobre el tema de privacidad. Conceptualmente, para partir de algo y sin decir que este es el único concepto y sabiendo que puede haber una serie de consideraciones al respecto, pues en las antiguas civilizaciones este tema de privacidad, fíjense, lo podríamos tratar de conceptualizar como el tratar de pasar tiempo consigo mismo o como un refugio temporal a la multitud. Esto fue evolucionando al paso del tiempo y nos lleva a terrenos donde de estar en un terreno, en un espacio donde lo que queríamos es un refugio fuera de la multitud, nos lleva a terrenos donde necesitamos ciertos poderes de control sobre nuestra información personal y en esa medida tener una serie de prerrogativas que nos permitieran a nosotros definir el uso y las finalidades del tema de privacidad. Y aquí privacidad, es importante hacer un alto en algunos puntos fundamentales. ¿Por qué importa la privacidad? Bueno, pues porque se vincula, déjenme ahora solo vincularlo a dos aspectos. Por un lado, a la dignidad de las personas, porque en la medida que nuestra privacidad está protegida, protegemos nuestra dignidad y no es un tema menor. De hecho, me parece un tema fundamental en la vida de cualquier persona, la dignidad. Y segundo, aunque suene extraño, también protege la libertad y vamos a ver por qué. La privacidad, eso en el terreno de los derechos humanos y de lo individual. Y hablando como país y como democracia, la privacidad también se vuelve un pilar indispensable para poder afirmar que dentro de la sociedad mexicana o del país de que se trate, vivimos en un país democrático. Y vamos a ver también por qué. Y evidentemente respetuoso de los derechos humanos. Traje una lectura que haré de manera breve y que les quiero compartir para ver por qué este tema se vincula con la cuestión de libertad, porque el de dignidad está claro. Sí, si de pronto alguien revela cierta información mía de tipo médico, preferencias sexuales, filosóficas, de partidos políticos, impacta necesariamente en mi esfera y puede generarme, ya entrado un tema de discriminación. Puede también poner en riesgo mi seguridad y podría poner también en riesgo el valor fundamental para el que lucha el Estado, resguardar la vida de las personas y que sin eso no hay nada. Pero déjenme explicar por qué el tema de la libertad. Hay una lectura muy interesante de Isaac Asimov en su obra de Los límites de la fundación, que me parece significativo para explicar tecnología, privacidad y libertad. Y lo leeré muy rápidamente. Dice el pasaje que quiero destacar. Me parece, Golan, que el avance de la civilización no es más que un ejercicio de la limitación de la intimidad. Quizá tenga razón, sin embargo, antes o después, tenemos que movernos por el hiperespacio,
o estaremos condenados a permanecer dentro de un radio de 1 o 2 parsecs de términos durante el resto de nuestras vidas. Entonces seremos incapaces de emprender viajes interestatales. Además, al pasar por el hiperespacio sufrimos una discontinuidad en el espacio ordinario. Pasamos de aquí a allí y me refiero a un vacío de cientos de parsecs. Algunas veces en un instante de tiempo experimentado. De repente estamos enormemente lejos de una dirección que es muy difícil de predecir y en un sentido práctico ya no podemos ser detectados. Lo comprendo, sí, al menos naturalmente que hayan colocado un hiperrelé, y aquí abro un paréntesis, una especie supongo como de geolocalizador a bordo. El hiperrelé envía la señal a través del hiperespacio, una señal característica de esta nave, y las autoridades de Terminus saben dónde estamos en todo momento. Esto responde a su pregunta, ¿verdad? No habría ningún lugar en la galaxia donde pudiéramos escondernos y ninguna combinación de saltos por el hiperespacio nos permitiría eludir sus instrumentos. Pero Golan, dijo Perolat con suavidad, ¿acaso no necesitamos la protección de la Fundación? Sí, Jano, pero no siempre. Usted ha dicho que el avance de la civilización significaba la continua restricción de la intimidad. Bueno, yo no quiero estar tan avanzado. Quiero libertad para moverme a mi antojo sin ser detectado, a menos que quiera protección. De modo que me sentiría mejor, mucho mejor, si no hubiera un hiperrelé a bordo. ¿Lo ha encontrado Golan? No, aún no. En todo caso, podría volverlo inoperante de alguna manera. ¿Reconocería uno si lo viera? Es una de las dificultades, quizá no lo reconociera. Sé cómo suele ser un hiperrelé, no sé cómo examinar un objeto sospechoso. Pero esto es una nave de último modelo, diseñada para misiones espaciales. El hiperrelé puede haber sido incorporado a su diseño de forma que no se muestre su presencia. ¿Qué destaco en esta lectura que me gusta llevarla a eventos como este? Por una parte, sí tenemos un avance tecnológico impresionante, increíble, los datos y la tecnología puesta al servicio de la humanidad. Pero por otro lado, cómo este espacio de tecnología en el que nos hemos sumergido puede impactar, como dice aquí, no quiero estar tan civilizado, pero quiero ser más libre. No lo estoy tratando de llevar a los extremos de que sea elegir una u otra, pero es cierto que eso sucede. Es decir, la tecnología para que funcione, funciona con datos, y los datos son los datos de ustedes, lo que cada uno genera. Sea para que les ofrezcan un servicio mejor y más personalizado, porque estamos hablando de temas de publicidad, en lo que ustedes me quieran decir, redes sociales o cualquier tecnología inteligente, o sea, para el ejercicio que hace el Estado dentro de los cauces de la Constitución y de las leyes o fuera de ellos. Como ya conocemos en los casos que se han estado revelando y que vamos a ver de estos como sucedió lo que reveló Edward Snowden y estos espionajes que sobrepasaron por mucho lo que un Estado puede hacer. Y lo segundo, destaco entonces este pasaje que dice: quiero libertad para moverme a mi antojo sin ser detectado. A menos que quiera protección. Y el segundo es la tecnología esta como de geolocalización. Dice, no siempre se muestra su presencia. Aquí destaco el hecho de que tenemos entonces nos enfrentamos a esta situación donde no sé si toda la gente está consciente de que de alguna manera esta tecnología nos va llevando a un espacio y una zona controlada, a veces por el Estado, a veces por las empresas proveedoras de esta tecnología, y por otro lado que no siempre es perceptible y visible que está ocurriendo esto. Es decir, que a partir de esos datos nos volvemos esclavos de nuestras palabras y en este caso esclavos de nuestra información en la medida que vamos soltando imperceptiblemente, inconscientemente, y eso nos va generando una serie de cosas. De hecho, hoy parte de cómo funciona la tecnología, si no es que todo es, a partir de información empiezan a perfilar sobre ustedes, ¿no? Y al final terminan, insisto, sabiendo mucho más de ustedes mismos que ustedes, esas empresas. Y con esto les digo, no quiero llegar tampoco a los extremos de decir que o elegimos libertad o elegimos este tema de la tecnología. Yo creo que sí son bastante combinables y tampoco lleguemos a los extremos de decir, como ha sucedido un poco en el caso, o se planteó así ahora que hubo los ataques terroristas en Europa, decir seguridad a cambio de libertad, en el sentido que yo necesito ser un estado policía que vigile todo, incluso tu domicilio, porque de otro modo no puedo controlar los ataques terroristas. No lleguemos a lo que dijo la Alemania nazi en su momento de apogeo, con esta teoría del hombre de cristal, de decir tú tienes que ser capaz de ser transparente frente al Estado y todo lo que el Estado te pregunte, tú lo tienes que contestar y mostrarme todo, porque si no lo hicieras,
eres sospechoso por querer ocultarme algo. Y esa falacia es la que no podemos permitir. Insisto, se puede vivir en un espacio de seguridad sin llegar al extremo de los estados policía y de la sobrevigilancia, hablando solo del espacio de la vigilancia, en las formas que ésta puede llegar a presentarse. Y bueno, entonces, hecho esta pequeña introducción, les decía que al inicio que la privacidad, la protección de datos se volvieron elementos de primera necesidad, en donde necesitamos tener una conciencia, necesitamos tener un conocimiento, y entonces es importante que hoy la gente, ustedes, todos, sepamos que estas tecnologías están trabajando basados en nuestra información, seamos conscientes de ello y tomemos decisiones responsables al respecto. La era tecnológica lo cambió todo absolutamente. Sí, realmente estamos frente a una revolución. Esta revolución cambió todo lo que teníamos construido hasta ahora, afortunadamente casi todo para bien, pero fíjense, nos enfrenta a una situación. Como les decía, todo el tema tecnológico va trabajando sobre un elemento llamado datos personales. Y ese tema o esa información personal nos puede llevar a un espacio. Dice Michael Foucault que podemos llegar a una cuestión llamada la perpetua visibilidad. Y esta perpetua visibilidad puede ser una forma de poder de dominación sin necesidad de cadenas y candados. Y precisamente, y con eso cierro ya esta primera intervención mía, y precisamente tenemos pruebas históricas de lo que ha ocurrido con esta cuestión de control. La información personal sí ha llegado a ser utilizada como una forma de control social. El ejemplo histórico que siempre citamos para esos fines es Alemania nazi, con la persecución de judíos y demás grupos que estuvo persiguiendo y la matanza que hizo, porque precisamente con eso primero hizo un control de personas que tenían una serie de enfermedades para que los esterilizaran, no sé cuál es la palabra correcta, y dejaran de tener descendencia, porque para efectos de la raza pura eso no podía ser. 400,000 personas esterilizadas en un periodo corto de tiempo en ese régimen. Y después la persecución y matanza a partir de una serie de informaciones que se tenían en censos que se levantaron para otros efectos y que terminaron siendo utilizados para esos fines. No nada más déjenme ponerlo ahora en este terreno, entre las principales amenazas a la privacidad podemos encontrar dos: las empresas pues dedicadas justo a los desarrollos y amenaza entre comillas, están buscando de manera voraz información para brindarles cada vez mejores servicios, y evidentemente también los gobiernos. Los gobiernos en esta necesidad, y ahí les ponía el ejemplo del gobierno norteamericano, de tener información, porque con esa información tienen una mejor película y un mejor control de las cosas. Tenemos que repensar la relación entre lo humano y lo tecnológico, y leíamos un artículo hace poco donde decía que yo creo que ya vamos entrando en los terrenos de la revalorización del mundo analógico, que no hasta hace mucho tiempo teníamos y que nos entregaba una serie de ventajas, al menos en estos terrenos que ya les decía yo, de los espacios de la libertad. Y finalmente, y con esto concluyo, hoy vivimos en una serie de fenómenos en donde Internet, fíjense, pasó de ser de un proveedor de información a un generador de comunidad, y donde vivimos fenómenos como el de la ingeniería social, en donde a partir de las plataformas que nos entrega la tecnología, sean gobiernos o sean empresas, son capaces de influir en las personas y en los grupos, y de trabajar a partir de fenómenos, a partir de la normalización de fenómenos para provocar actuación, consecuencias, etcétera, y que creo, dicho así en un primer acercamiento, no se visualiza, al menos en términos generales, en la sociedad, y no nos movemos ni actuamos con esa conciencia de que todo esto ahorita en esta abstracción que les acabo de plantear, cómo impacta en nuestras vidas cada dato que vamos dejando, porque lo cierto es que hoy en día, en esta era digital, dejamos rastro de todo lo que hacemos y decimos, y el problema es que de todo eso que hacemos no somos conscientes, y eso agrava la situación para efectos de esas personas y de todos los que actúan en esa inconsciencia, porque además puede que estén sufriendo una vulneración sistemática y reiterada sobre su privacidad y ni siquiera darse cuenta de ello. Sin duda hay impactos en la vida de las personas, muchos, pero dejo para mi segunda intervención esta parte que traigo de la presentación. Muchas gracias.
Le agradecemos mucho al licenciado Martínez Rosas esta clarísima exposición que hizo. Realmente dicen que información es poder y así es, y qué difícil, ¿verdad?, hacer llegar al hombre como un hombre de cristal, en donde pues no va a haber cadenas, no va a haber candados, como lo dijo. Sin embargo, vamos a ser esclavos de la información. Con las palabras que él empezó precisamente y que está terminando, se tendría que salvaguardar esta integridad que sería la conciencia y el conocimiento. Vamos a continuar este foro con la intervención del comisario, el maestro José Luis Pliego Corona, que en una apretadísima síntesis curricular les vamos a decir que él es maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, licenciado en Derecho por la UNAM, diplomado en Mando Policial por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, diplomado en Seguridad Nacional por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, diplomado en Género e Igualdad por el Instituto Especializado en Género y Situaciones de Vulnerabilidad, certificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América y agencias como FBI, HSI, certificado por la Fiscalía General de Colombia. Se ha desempeñado como Policía Federal desde el 2000 a la fecha en diversos cargos dentro de la Oficina del Comisionado, Oficina del Jefe del Estado Mayor, Unidad de Asuntos Internos, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Inteligencia y División Científica, entre otros. De 2010 a 2012 fue comisario general de la Policía Ministerial del Estado de México y obtuvo una condecoración con mención honorífica otorgada por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal en el 2017 pasado. Recibió la Medalla al Mérito de Seguridad en el 2011 y cuenta con diversos cursos en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Nos da un largo listado de todos los aspectos en los que ha estado inmerso y ha dado conferencias internacionales sobre seguridad y justicia en democracia. Actualmente, el maestro Pliego Corona es comisario, director general de prevención de delitos cibernéticos en la División Científica de la Policía Federal. Y como pueden apreciar, es un poco inquieto, entonces mejor vamos a pasarle el micrófono de una vez. De hecho, le comentaba a la doctora que me iba a parar porque yo soy un poco hiperactivo. Pues imagínense, policía, soñaba a los 5 años con ser policía. Le pedía a Santa Claus a los 5 años un traje de policía. Mi papá lo tomó de broma, bueno, Santa Claus en ese momento, pero bueno, me lo trajo y finalmente tuve oportunidad de desarrollarme como policía. Cuando le dije a mi padre que quería ser policía, que es prácticamente la ficha curricular, pues me dijo, tienes que hacer algo positivo de tu vida. Dije, bueno, pues ser policía es una carrera, es una vocación y es una pasión. Entonces, lo que generosamente la doctora María Elena acaba de leer, pues es una vocación de vida. Y doctor Diego, licenciado Eduardo, es un honor compartir con ustedes esta mesa y desde luego con ustedes. Me acompaña además mi equipo de trabajo, dos de mis 3 directores, el ingeniero Eric y el ingeniero Carlos Ayala, de las áreas de investigación y de las áreas de desarrollo. Carlos hace teología de la policía y Eric hace un proceso de investigación. Una entrañable amiga mía, Gaby. Empezaría con estas fabulosas preguntas que además planteaba el licenciado Edgardo Martínez. Quiero libertad para moverme a mi antojo, como máxima. Y luego esta frase maravillosa, que si no tiene inconveniente el licenciado, pues se la voy a patentada con usted, pero me la apropiaré: la inadvertida visibilidad sin candados y cadenas de la que somos sujetos prácticamente todos a nivel global. Y pues la idea es, lo platicábamos en el previo, meterle un poquito de pimienta a la presentación y a la charla. Y fíjense nada más cómo se llama la presentación, ¿no? ¿Tú lo mueves? La ilusión de la privacidad. Y se los dice, bueno, alguien que tiene 18 años de ser policía. Y uno diría, bueno, pues me lo está diciendo la policía, evidentemente tiene que ver con la ilusión de la privacidad respecto del Estado. Y no.
tiene que ver con la ilusión de la privacidad respecto de lo que cada uno de nosotros y nosotras cede desde que compra un aparato, donde no interviene el Estado, en su más profunda economía, y en el uso de las multiplataformas y de los dispositivos, todos, los móviles, los fijos, los de oficina, los de casa, y las aplicaciones a las que cada uno de nosotros nos suscribimos con un clic, y donde pensamos que nuestros datos son privados. Y la presentación, precisamente lo que buscará es hablar de esta ilusión de la privacidad, en donde, como representante del Estado, insisto, aunque vamos a polemizar, me dijo el doctor que de todas maneras me va a dar con todo, dejemos a un lado el Estado, olvidemos por lo pronto en esta presentación al Estado, quien es tradicionalmente y por vocación en términos de la ciudadanía, a veces el principal de los enemigos respecto de lo que es la privacidad. Y voy a, precisamente, la ilusión de esta privacidad la voy a romper en términos de el Estado, dejémoslo un poco a salvo o dejémoslo respirar un poco. Y evidentemente dentro de las instituciones del Estado, lo que somos las agencias de seguridad. Voy a empezar, a ver si se alcanza a ver, allá tienen pantalla, de qué tamaño es el tema del Internet del mundo, es decir, cada vez que nosotros nos metemos a Internet, ¿con cuántas personas nos estamos comunicando? A nivel global, el fenómeno del Internet en este momento, gracias, ¿no? El fenómeno del Internet en este momento es de 49% de la población total. Se alcanza a ver, son 3.600 millones o somos 3.600 millones de personas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Si cada vez que ustedes se comunican en Internet o se meten al Internet, están jugando y comunicándose con 3.600 millones de personas o de internautas. ¿Vieron Matrix? Todos vimos Matrix. Ahí nos conectábamos por la nuca. ¿No la vio? Véala. Keanu Reeves es bastante guapo, entonces seguramente le gustará pues la película, no por el contenido, sino por el personaje. Ahí nos conectábamos por la nuca. Ahora, el tema es que nos conectamos por la huella digital y generamos un proceso de comunicación con 3.600 millones de personas en el planeta, para que vean el universo de lo que estamos hablando. Entonces, yo no le hablo ni a mi vecino, ¿no? Pero cuando te comunicas a Internet, ya estás con 3.600 millones de personas. El crecimiento es prácticamente exponencial, ¿no? 49% de la población a nivel global. Gracias, amigo. En México lo aterrizamos solamente a 70 millones de estas 3.600. Somos 120 millones de mexicanos. No sé si tenemos la tasa porcentual. 63% de los mexicanos tenemos acceso a Internet a partir de los 6 años de edad. Hoy habría que, en términos de lo democrático, tal vez refundar desde lo ideológico conceptos como la democracia a la ciberdemocracia, la seguridad a la ciberseguridad, la familia a la ciberfamilia, el amigo al ciberamigo, el vecino al cibervecino, la educación a la cibereducación, la religión a la ciber... ¿Sí me explico? Ya transformamos el universo en donde nos estamos moviendo. El segmento por edades, si se fijan, uno de los sectores vulnerables, que es en donde necesitamos generar un consenso, ciudadanía, organizaciones de derechos humanos, activistas y agencias del Estado, para decir si tenemos o no que cuidar, por lo menos en este país, al 21% de la población que se conecta a Internet, que transita con 3.600 millones de personas y que tiene un rango de edad entre los 12 y 17 años en el 21, y el 15% entre los 6 y los 11, es decir, el 36% de la población en este país está conectada a Internet y son menores de edad. Y en varios foros la pregunta tradicional que hago es, ¿qué hacemos con el Internet en términos de la libertad? ¿No? ¿Lo regulamos? Suena durísima la palabra, ok. ¿Lo persuadimos como Estado Nacional? No, también suena como, ok, lo orientamos. Y como decía Kiko, pues me doy. No encontramos la palabra exacta para saber qué hacemos con el tema de Internet, en términos no solamente, como lo mencionaba, libertad o tecnología, libertad o seguridad, tomando en consideración esta inadvertida
visibilidad sin candados y cadenas, porque ahorita voy a entrar a de qué tamaño está la información que ustedes ya entregaron al mundo. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares? Más bien, levante la mano quien no. Perfecto. Entonces vamos a ver qué tan libres son. El tiempo de conexión, nada más para que vean el dato, 7 horitas. Tiempo de conexión diario. En México, ¿no? ¿Cómo nos estamos conectando? Desde la casa, en algún punto. Es padrísimo lo del trabajo. No es un tema de foro en términos de la productividad laboral y la corresponsabilidad salarial, ¿no? Pero, porque no es un foro de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pero bueno, el tercer punto de conectividad está en el trabajo. Y esperamos que, bueno, toda la población que se conecta en el trabajo al Internet, entendemos que trabaja en Google, en Facebook, en Yahoo, pero no. No, si quieres ir tantito al anterior, amigo. Y la parte del Wi-Fi, es que se ve un poquito. Ah, sí, perdón, tampoco lo veo. Pues díctamela, ¿no? Un chicharo. 87, ¿dónde? Sí, en la parte del hogar. Y la otra roja es 84, ¿en qué? En Wi-Fi contratada. Ok, bueno, ¿ustedes sí lo alcanzan a ver en sus pantallas? Ah, entonces el problema de la visa soy yo. ¿La que sigue? Esto es muy interesante, las redes sociales en las que nos conectamos, para que vean cómo juegan las redes sociales. 95% tenemos Facebook. No vio Matrix, pero tiene Facebook. ¿Sí? Si no vio Matrix y no tiene Facebook, entonces sí tiene un problema. ¿No? O sea, sí, hay que hacer algo con eso. Entonces, 95 tenemos Facebook, 93 tenemos WhatsApp, 72 tenemos utilizamos YouTube, 66% en Twitter, 59 en Instagram, 58 en Google y prácticamente 56. Además, también son utilizadas por cibercriminales para identificar a sus posibles víctimas. ¿Por qué vuelvo a hacer alusión al tema de Matrix? Porque hay una frase maravillosa que le dice Morfeo a Neo cuando lo está educando en un programa donde sale una chava guapísima de vestido rojo. Alguien recordará esa escena, sobre todo los caballeros, donde le dice: yo diseñé este programa, y pasa una mujer espectacular, y cuando la voltea para pedirle el teléfono, tiene un agente con un arma directamente centrada a la cabeza. Lo que tú tienes que entender, le dice Morfeo a Neo, es que todos en el Internet, en la Matrix, son potencialmente un agente que te va a acabar. No quiero satanizar el tema del Internet, pero sí dejar o hacer conciencia estos procesos de libertad y de seguridad y de tecnología, ¿no?, en este universo en el que nos estamos conectando. ¿La que sigue, amigo? ¿Esta cómo era? Ajá. Ah, María, sí, ya, es el perfil. Ok. María es un perfil menor de edad, y esto es el punto de con quiénes está conectados. 1 contra 1,000 millones, sí. Ese es el tema. Ella contra 1,000 millones en YouTube, contra 2,000 millones en Face, contra 800 millones y 500 millones en las plataformas, ¿no? Ese es el espacio del universo en el que se mueve María en el Internet. La que sigue, amigo. Las redes sociales. ¿De acuerdo a cifras? ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Nada más esta ejemplifica, de acuerdo al porcentaje que habían dicho el comisario, 36% que son menores de edad en México, por lo menos está María conectada con 14.8 millones en Instagram, 14.6 millones, solo en México, sin hablar del mundo, 16.6 millones de usuarios en Twitter, 18.1 en YouTube, 23.4 en WhatsApp y 23.9 en Facebook. Gracias, amigo. La que sigue, o sea, para que vean el punto de
de conectividad de esta chica. Y aquí quería llegar, cuando hablamos, ¿cómo ando de tiempo, doctora? 3 minutos, ¿eh? Ok. A este punto era el que quería llegar, es decir, darles el fenómeno de lo global, la parte de México, el segmento vulnerable que es el de los menores y las menores de edad, el cómo nos conectamos en términos de las redes sociales y lo que significa darle un clic a las multiplataformas que ocupamos, desde el correo electrónico hasta el WhatsApp. Y si se dan cuenta, el Estado no ha entrado, ¿eh? El Estado no está, ¿no? Todavía nosotros no aparecemos. En la segunda participación, después de que el doctor me dé una tunda, entrará el enfoque del Estado. Pero ahorita todavía nosotros no estamos. Fíjense lo que ustedes dejan cada vez que le dan un clic. Ustedes ya dejaron su nombre, su dirección, su correo electrónico, su fecha de nacimiento. Ya dejaron sus datos de salud, su religión, su identidad sexual. Ya dejaron datos de geolocalización, la dirección IP, su tipo de navegador, el idioma en el que navegan, la fecha y hora en la solicitud, una o varias cookies que identificaron de forma exclusiva el navegador del usuario, su identificador de dispositivo único, ¿sí? La potencia de la batería y de la señal, la ubicación geográfica específica de cómo y a través de qué señales de GPS, Bluetooth o Wi-Fi se están conectando, la información de conexión de cómo, el nombre de su operador de telefonía, su móvil o su ISP, su tipo de navegador, su idioma, su zona de horario y su dirección. Y si además publican sus fotos en traje de baño, el color de su traje de baño. ¿Y el Estado? ¿Tenemos que espiarlos? ¿Alguien tiene que espiarlos? Es pregunta para la segunda ronda. Un clic y entregaron todo: sus datos de identificación, sus datos confidenciales, sus datos de geolocalización. Alguien en este universo de la Matrix, que no es el Estado, sabe en este momento dónde estoy, quiénes son mis contactos, cuántas llamadas he hecho, mis fotografías, mis correos electrónicos, los contenidos, los textos. Y así como saben lo mío, saben lo de cada una y cada uno de ustedes. Y en términos generales, en el segmento de la vulnerabilidad, los menores de edad. ¿Qué tan libres somos? Regresaría a la pregunta al licenciado. Con esta, aplica esta frase, por eso le dije que el licenciado que se le iba a robar. Bueno, no, suena feo. Que me iba a apropiar de ella. Esta es la inadvertida visibilidad sin candados y cadenas de la que usted habla. Fíjese qué belleza. A su poema le acabo de dar imagen, porque lo que usted señala es un poema. Esta es la imagen de su poema. Yo le puse como el Principito, yo le hice el muñequito, ¿no? Es una belleza. ¿Libertad o tecnología? ¿Cuándo queda? Favor de concluir. ¿Libertad o tecnología? Libertad o seguridad. La volvemos a dejar ahí como usted la planteó al principio de su ponencia. Doctora, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues afortunadamente vamos increciendo de momento a momento. Nos surgen más dudas, más inquietudes y también más información. Por supuesto, yo creo que muchos de nosotros no habíamos pensado o reflexionado respecto a esta conectividad que tenemos con la comunidad mundial, aunque algunos ya hemos sufrido las consecuencias precisamente de esta era digital. Pues vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Diego García Ricci. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cursó la maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Toronto, Canadá, doctor en Derecho por esa misma universidad, académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, ha sido profesor de asignatura en esta universidad y en la Escuela Libre de Derecho. El doctor García Ricci trabajó en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, fue director de Coordinación y Seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
donde además trabajó en la Dirección General de Clasificación y Datos Personales y en la ponencia del comisionado Aguilar Álvarez. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se desempeñó como asesor de la Presidencia y como investigador de tiempo completo en el Centro Nacional de Derechos Humanos, que es esta su casa. Es autor del libro El Derecho a la Privacidad, Nostra 2017, así como de diversas publicaciones especializadas en derechos humanos, especialmente en temas relacionados con el derecho a la información, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Sus líneas de investigación se centran precisamente en la forma cómo podría mejorarse la protección de la privacidad que actualmente existe en México. Dicen por ahí que por sus frutos los conoceréis, y vais a escuchar a uno de los frutos de este Centro Nacional de Derechos Humanos. Gracias, doctora Horta. De verdad es un gran gusto estar aquí. Quiero agradecerle a Julieta Morales y a Karina Hernández la invitación a participar en este foro. También le quiero agradecer a todas y a todos su presencia en este auditorio. Es para mí un honor, créanme, regresar a este Centro Nacional de Derechos Humanos, el cual fue mi espacio de trabajo durante varios años. Venir aquí esta tarde después de tanto tiempo me ha traído recuerdos muy gratos. Hoy me acuerdo especialmente de Alan Arias Marín, apreciado colega, investigador de este centro, fallecido recientemente, con quien solíamos discutir intensa pero siempre respetuosamente en aquellas tardes de claustro. Descansa en paz, mi apreciado Alan. Fue precisamente aquí en el Senade donde hace casi 8 años nos preguntábamos en un foro que llamamos el derecho a la privacidad en las redes sociales en Internet, si se podría hablar sobre la existencia de un derecho a la privacidad en el mundo de las redes sociales digitales. En ese entonces el panorama lucía desolador. Se pensaba, se sigue pensando por lo que veo, que como el ciudadano es quien decide unirse a una red social digital, al hacerlo renuncia a su privacidad. En el foro concluimos, no obstante, que mientras fuera el ciudadano quien decidiera libremente qué comparte a través de sus redes, su privacidad quedaría completamente resguardada. Espacios como los de hoy son indispensables justo en estos momentos en que la aprobación de la legislación en materia de seguridad amenaza con reducir nuestros derechos y libertades fundamentales. Seguramente ustedes se preguntarán por qué debemos proteger la privacidad de los programas de vigilancia masiva. ¿Por qué discutir un asunto que aparenta tener poco o nulo impacto en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué dedicar nuestro tiempo a saber si efectivamente las empresas o los gobiernos nos espían? ¿De verdad somos tan importantes? Si el que nada debe, nada teme, ¿para qué preocuparnos? Este tipo de razonamiento suele ser común entre mucha gente. Para algunas personas la privacidad es sin duda un valor importante, pero cuando se les pregunta qué acciones llevan a cabo para protegerla, identifican tan solo unas pocas. Otras consideran que como no tienen nada que esconder, nada tienen que temer y por lo tanto que registren sus vidas. Finalmente, otras personas consideran que la batalla está perdida, que hagamos lo que hagamos, el gobierno, las empresas nos tienen vigilados y que es muy poco o casi nada lo que podemos hacer. Pero ¿será que de verdad tenemos la batalla perdida? ¿Será que la vigilancia es tan poderosa que ya nada hay por hacer? Estas preguntas me han traído a la memoria un caso reportado por el New York Times hace 3 años. Los hechos sucedieron en una tienda Target ubicada en las afueras de Minneapolis, en Estados Unidos. Un padre de familia, visiblemente enojado y con una propaganda en la mano, manoteaba y le reclamaba al gerente de la tienda el por qué le habían enviado a su hija ciertos cupones de descuento. Mi hija recibió esto por correo, dijo el padre. Es tan solo una estudiante de preparatoria y usted le manda cupones de descuento para ropa de bebé y cunas. ¿La está animando a quedar embarazada? El gerente de la tienda no tenía idea de lo que estaba pasando. Revisó las bases de datos y efectivamente la información que le había enviado a la hija. La propaganda incluía cupones para ropa de maternidad, muebles para bebé y unos pequeñitos sonriendo alegremente en la portada del folleto. El gerente de la tienda se disculpó de inmediato. Días más tarde llamó para disculparse de nuevo, pero ya en el teléfono el padre, un tanto avergonzado, le dijo: hablé con mi hija. Resulta que ha habido en mi casa algunas actividades de las que no estaba del todo conscientes. Se alivia en agosto. Le ofrezco una disculpa. He traído a colación esta historia porque creo que refleja con claridad algunos de los problemas que plantea la vigilancia masiva. Aún y a pesar de que los datos personales de la joven habían sido debidamente recolectados y procesados por Target, aún y a pesar de que la joven había consentido el tratamiento de sus datos personales, su privacidad fue invadida porque alguien más la vigilaba y ella lo ignoraba. Alguien más en Target tuvo la habilidad de diseñar un programa estadístico que con tan solo recopilar unos cuantos datos inofensivos pudo predecir que la chica estaba embarazada.
Ese mismo alguien fue quien, con unas cuantas y acciones sutiles, se encargó de decirle al padre que su hija estaba embarazada y que en muy poco tiempo sería abuelo. La vigilancia es, pues, la observación o monitoreo sistemáticos de las acciones o comunicaciones de una o más personas con el propósito de allegarse información relacionada con sus personas, actividades o asociados. Si se vigila un grupo grande con el propósito de identificar individuos que pertenecen a una determinada clase o grupo, la vigilancia es considerada como evasiva. En la era digital, la vigilancia ha cobrado una nueva dimensión. El Internet de alta velocidad, los smartphones y los demás dispositivos Wi-Fi han facilitado la comunicación entre las personas, incrementando el flujo de datos. Los correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entradas en blogs o redes sociales, así como la información relacionada con el tráfico de esos datos, han abierto nuevas avenidas a la vigilancia estatal. La información relacionada con las comunicaciones puede revelar los detalles más personales e íntimos de una persona, incluyendo sus acciones pasadas y futuras. Por este motivo, los datos de las comunicaciones son buscados por el Estado, por particulares. Representan una fuente de información muy valiosa que, si bien puede ser utilizada para la prevención y la persecución del delito, también puede ser empleada para ejercer controles sobre la población y reducir sus derechos y libertades. La protección de la privacidad resulta fundamental en cualquier sociedad democrática. La privacidad le da al individuo la oportunidad de quedar libre de la interferencia de los demás, incluyendo el Estado. Ya en 1890, como nos decía Edgardo, Samuel Warren y Louis Brandeis definieron esta oportunidad como el derecho a no ser molestado. Pero la privacidad también les confiere a las personas la habilidad de controlar la información personal que otros saben de ellos, y la capacidad de limitar el acceso físico que otros tienen sobre sus personas o posesiones. La privacidad, por tanto, le permite al individuo escoger cuándo se retira de la sociedad y cuándo participa mediante la divulgación de su información personal. Al permitir esta elección, la privacidad facilita la realización de otros valores como la autonomía, la libertad, la expresión y la participación cívica. Por estas razones es que la privacidad es fundamental en una democracia. No solo les ofrece a los individuos los espacios físicos y psicológicos para la deliberación de ideas, sino que también les confiere la habilidad de compartir dichas ideas con sus pares y tomar decisiones como miembros de una comunidad democrática. La vigilancia digital reduce la privacidad y amenaza la democracia. Aunque la mayoría de las recolecciones de datos llevada a cabo por el Estado es justificada en nombre de la seguridad nacional, la prevención del delito o el cumplimiento de la ley, dichas recolecciones pueden ser excesivas o desproporcionadas. Se necesitan ciertos límites en el procesamiento de datos personales y un adecuado nivel de supervisión en su manejo si es que se quieren prevenir abusos de poder y salvaguardar la privacidad. Por este motivo es que se vuelve necesario hablar de un derecho a la privacidad. Tanto el Pacto Internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos protegen la privacidad a través de un artículo que establece un derecho individual claro y normativo. Ambos instrumentos le confieren a cualquier persona el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Aunque un tanto ambiguos, los términos arbitrarias e ilegales implican estándares normativos, los cuales pueden ser utilizados para evaluar supuestas prácticas de invasión a la privacidad. Ambos términos implican otros principios como el de legalidad, el de necesidad y sobre todo el de proporcionalidad. Para el Comité de Derechos Humanos, ilegal significa que no puede producirse injerencias salvo en los casos previstos en la ley, y dicha ley debe ser conforme a las disposiciones, propósitos y objetivos del pacto. Si, por ejemplo, una ley autoriza una intromisión a la privacidad, pero supongamos dicha intromisión conlleva una discriminación, esa ley sería contraria al pacto. Por otra parte, injerencia arbitraria se aplica a las injerencias autorizadas por ley. Lo que se busca es garantizar que cualquier injerencia legal sea conforme a las disposiciones, propósitos y objetivos del pacto, y en todo caso que sea razonable a las circunstancias particulares del caso. ¿Cómo podemos saber si una injerencia está siendo razonable? El comité ha señalado en este respecto que la legislación deberá especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse las injerencias. Si las disposiciones legales no existen o son obscuras, la injerencia será arbitraria. El comité ha considerado también que las autorizaciones para llevar a cabo injerencias a la privacidad de una persona deben ser hechas por la autoridad y que la autoridad señale tras examinar caso por caso. En otras palabras, la legislación no puede dar autorizaciones en blanco. Finalmente, respecto al concepto de razonabilidad, el comité ha considerado que cualquier injerencia en la vida privada debe ser proporcional, y esto es muy importante, debe ser proporcional al propósito perseguido y necesaria en las circunstancias particulares del caso. El Comité de Derechos Humanos también se ha pronunciado respecto de la recolección, uso o divulgación de los datos personales, confirmando la conexión que existe entre estas actividades y el derecho a la privacidad. Para el comité, el procesamiento de datos, ya sea por organismos públicos o privados, debe estar regulado por ley.
También ha reiterado los derechos incluidos en las leyes de los datos personales, como el acceso, rectificación o cancelación. Sin embargo, el comité ha declarado algo de gran trascendencia. La información relativa a la vida privada de una persona nunca puede ser utilizada para fines incompatibles con el pacto. Esto implica dos cuestiones desde mi punto de vista. Primero, el procesamiento de datos personales tiene que respetar el derecho a la privacidad. Esto es, no debe suponer una invasión arbitraria o ilegal a la vida privada de las personas. Segundo, el procesamiento de datos personales no puede usarse como un medio para alcanzar objetivos incompatibles con el pacto. Esto quiere decir, por ejemplo, que el procesamiento de datos personales no puede ser utilizado para un mecanismo de vigilancia para crear perfiles raciales, para ejercer control sobre periodistas, minorías religiosas o disidentes políticos. Si el procesamiento de datos llegara a tener esa finalidad, perseguir periodistas, crear perfiles raciales, minorías religiosas, entonces, si ese es el objetivo, sería violatorio de los derechos humanos. Recientemente la ONU se ha ocupado de la protección de la privacidad en la era digital, y aquí me gustaría subrayar lo que la Asamblea General ha dicho a través de 2 resoluciones. Y fíjense, ha declarado algo muy importante, y dice, en esta era digital, dice, todos los derechos que las personas tienen fuera de línea, los tienen en línea, incluido el derecho a la privacidad. Y esto es muy contundente. No se vale la retórica de que porque estamos en una era digital se acabaron los derechos humanos. Y esto fue producto de un consenso internacional suscrito por la comunidad internacional que aparece en el texto de estas 2 resoluciones. Los mismos derechos que tenemos fuera de línea los tenemos en línea, incluido el derecho a la privacidad. Y los estados que se comprometieron, que firmaron el pacto, tienen que comprometerse a crear los mecanismos para salvaguardar esto. El alto comisionado después señaló algo también muy importante, que el intercambio de información personal vía electrónica no supone para el individuo una renuncia voluntaria a su derecho a la privacidad. También señaló que la intercepción o recolección de datos asociados a las comunicaciones, en contraposición al contenido, o sea, los datos de tráfico, es un acto violatorio del derecho a la privacidad, pues la agregación de esos datos es precisamente lo que se conoce como metadatos, que son los que pueden dar una mejor idea del comportamiento, las relaciones sociales, las preferencias privadas y la identidad de una persona, que la información obtenida accediendo al contenido de una comunicación privada. Por este motivo, la existencia de un programa de vigilancia masiva supone una injerencia en la privacidad y le corresponde al Estado demostrar que dicha injerencia no es arbitraria ni legal. ¿Qué quiere decir esto? No es equivocado que el Estado lleve a cabo acciones de vigilancia. Lo que es equivocado es que lo haga de manera arbitraria o ilegal. Los derechos humanos, como ustedes saben, no son absolutos y todos los regímenes democráticos permiten establecer restricciones a los mismos. En estos casos, los estados deben demostrar la necesidad de esas restricciones y adoptar únicamente las medidas que resulten proporcionales a la consecución de un objetivo legítimo. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que en ningún caso las restricciones a un derecho pueden menoscabar su esencia. En otras palabras, las restricciones a los derechos humanos son excepcionales y nunca pueden convertirse en la regla general. En el caso del derecho a la privacidad, fíjense ustedes, el artículo 17 no establece una cláusula con limitaciones explícitas. Esto significa que el texto mismo no dice cómo puede limitarse, pero no quiere decir que cualquier limitación sea válida. El alto comisionado ha establecido algo que es muy valioso, que es un examen de proporcionalidad para el derecho a la privacidad, que está estructurado en 3 etapas. Fíjense bien, toda limitación al derecho a la privacidad debe estar prevista en ley. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley es un cuerpo normativo. Depende del sistema jurídico, se hacen algunas variaciones, pero esa ley debe ser lo suficientemente clara, accesible y precisa, de tal forma, ¿por qué tiene que estar establecida en ley? De tal forma porque la persona puede leerla y saber quién está autorizado a realizar actividades de vigilancia de datos y en qué circunstancias. La limitación debe ser necesaria para alcanzar un objetivo legítimo, y la limitación debe ser proporcional al objetivo y la opción menos intrusiva a todas las disponibles. El alto comisionado también señaló que debe demostrarse que la limitación impuesta al derecho a la privacidad tiene posibilidades de alcanzar ese objetivo. O sea, no nada más basta establecer un objetivo, puede haber muchos objetivos legítimos. Lo que se necesita es demostrar por qué ese sacrificio de la privacidad va a llevar al objetivo. Debe demostrar también que la limitación no vacía el contenido esencial del derecho a la privacidad y que sea compatible con otras normas de derechos humanos, incluida la prohibición de la discriminación. Si la limitación no cumple con todos estos criterios, sería ilegal o la injerencia en el derecho a la privacidad sería arbitraria. Explicado esto, es necesario precisar por qué establecer una limitación al derecho a la privacidad
No solo basta con la selección de un objetivo legítimo. El examen de proporcionalidad supone una ponderación. El grado de injerencia debe contraponerse a la necesidad de la medida para lograr el objetivo y al beneficio real que se obtendría al efecto. Si usamos el examen de proporcionalidad para examinar los programas de vigilancia masiva, descubriremos que la gran mayoría no cumple con los requisitos señalados en el examen de proporcionalidad. Si bien es cierto que tienen un objetivo legítimo, esto es, asegurar la seguridad nacional o el orden público y que fueron creados con base en un régimen jurídico accesible, también lo es que las disposiciones legales que los autorizan suelen ser poco claras, ambiguas, muy abiertas, sin límites. Al no ser específicas, las personas no pueden ajustar sus conductas para dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas disposiciones. Esto quiere decir que las personas no tienen conocimiento de los alcances que los programas de vigilancia pueden tener en sus vidas. No tienen en mente las consecuencias que sus propias acciones pueden tener cuando hacen uso de las comunicaciones digitales. Muchas veces, tanto las normas que prevén los programas de vigilancia masiva como sus interpretaciones son secretas. Esto le otorga a la autoridad una gran discrecionalidad. No sabemos qué pasa al interior de esas dependencias. Aún peor, al no contar con mecanismos de supervisión adecuados, las autoridades encargadas de los programas de vigilancia masiva suelen aumentar su arbitrariedad en una gran medida. El derecho internacional de los derechos humanos señala que los estados partes del pacto deben garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a un recurso efectivo. En el caso del derecho a la privacidad, hablar de un recurso efectivo implica varias cuestiones. Uno, la notificación. Las personas deben ser notificadas de que se ha creado un régimen de vigilancia general o específico. La legitimación. Las personas deben tener la oportunidad de impugnar esas medidas de vigilancia masiva. Investigación. Debe existir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de las presuntas violaciones a la privacidad. Terminación. El recurso debe ser suficiente para poner fin a violaciones en curso, por ejemplo, a través de la eliminación de los datos personales. Los programas de vigilancia masiva amenazan los valores de una sociedad democrática porque precisamente nos despojan de nuestra capacidad de imponer límites al Estado. Nos despojan, en otras palabras, de nuestra privacidad. Nos despojan de nuestra capacidad de decidir cuándo queremos estar solos y cuándo queremos participar con los demás a través de la voluntaria divulgación de nuestra información personal. Creo que debemos hacer valer nuestro derecho a la privacidad si es que de verdad queremos construir una sociedad libre, democrática y sin miedo. Muchas gracias. Bueno, pues como les habíamos indicado, después de escuchar la disertación del doctor Diego García Ricci, vamos a regresar para esta segunda ronda de 5 minutos, en donde, bueno, cada quien, ya habiendo escuchado a sus compañeros en el panel, va a exponer sus propias opiniones. En primer lugar, tendrá 5 minutos para esta réplica el licenciado Edgardo Martínez Rosas. Bueno, pues déjenme tratar de hacer me quitaron la presentación, pero déjenme tratar de cerrar el círculo que abrí en esta primera etapa de exposición y luego ya haré algún comentario sobre lo que mis colegas en esta mesa han planteado, que me parece que son solo cuestiones de perspectiva, como hemos abordado cada uno la temática y al final confluimos en el interés y en el interés de este foro, que es hablar de la privacidad como un mecanismo protector, algo que fortalece este esquema de derechos humanos y que sin duda impacta en la mejor calidad de vida, que es lo que al final se busca a través de estos sistemas, ya saliéndonos de los ambientes jurídicos, filosóficos y demás, a través de los cuales se construye. Entonces, lo primero que les quería decir ya en este cierre es, ya vemos, entonces tenemos un fenómeno tecnológico creciente, imparable, buscando llevarnos a un espacio de mejora de nuestras vidas. Por otro lado, tenemos un sistema jurídico que se construyó fuera del espacio tecnológico, se construyó bajo las premisas que conocieron y desarrollaron en origen los romanos y después fue desarrollando hasta llegar a esta época de codificación en la que vivimos, donde lo que rige nuestras vidas son las leyes. Y las leyes pensadas en los espacios de espacio y tiempo que conocíamos hasta 1800 y que así más o menos duraron hasta el siglo pasado, más o menos el cierre, o al menos a la mitad, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde, por ejemplo, no vivíamos el fenómeno de la desmaterialización. Y tenemos leyes que por eso dicen, ¿cómo se aplican las leyes? Por un principio de aplicación territorial. Entonces, lo que ocurre en este territorio se rige por la ley que rige aquí en México, en Estados Unidos o en el país en donde se encuentran. ¿Y qué pasa si un acto no es ubicable
en un espacio territorial porque no está materializado y resulta que no sabemos en dónde está ubicado Internet, la nube o el acto no materializado del que estamos hablando. Y entonces el problema realmente no es de la tecnología, sino del mundo jurídico, y entonces los abogados no se han puesto a pensar y a reformular estos criterios, porque la verdad que dicho sea paso, y lo digo sin el ánimo de molestar a nadie, es que los abogados son demasiado formalistas, están llenos de formalismos, y a veces en eso se pierde practicidad y nos enfrentamos con estas situaciones que en realidad pues no deberíamos estar enfrentando. Se supone que el derecho va persiguiendo en una carrera incesante, en este caso a la tecnología y en términos generales a la vida, en una idea de dar un orden dentro de este pacto social que hicimos, y se va adaptando constantemente, pero pareciera que hay ocasiones que el derecho y las normas, y los creadores sobre todo esas normas, pretenden que la realidad se adapte a las reglas y a las leyes, y eso nunca va a funcionar. Entonces ese es el primer problema que enfrentamos, y por qué nos estamos viendo en esta circunstancia. Ahora, volviendo al espacio de la tecnología, les decía entonces que transitamos a partir de la existencia de las computadoras a todo esto que hoy conocemos, y en realidad estamos en cada momento, la tecnología está tratando, ya no satanizó, está tratando de captar datos, insisto, para poner a su servicio estas ventajas tecnológicas y tener una mejor vida. Pero entonces nuestro sistema jurídico no ha mutado y no ha cambiado para adaptarse a esta nueva realidad. Nosotros tampoco tenemos esta conciencia de por lo menos ir controlando lo que podemos controlar en nuestros propios espacios, y nos vemos enfrentados en estos hoyos negros que se abren a situaciones como la que vivimos hace no mucho tiempo con la revelación que hace Edward Snowden, donde esta Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos hizo diferentes procesos indebidos para captar información, porque es cierto que el Estado puede captar de vida y de manera lícita información, más puede hacer espionaje lícito si se permite la expresión, pero bajo ciertos parámetros. Y esta Agencia de Seguridad Nacional estuvo haciendo, les decía, una serie de procesos a través de diferentes programas, donde incluso, por ejemplo, captaba a través de cables de fibra óptica el tráfico de Internet, las llamadas telefónicas, y obtenía información, fíjense, de 500 servidores alrededor del mundo, reconociendo las actividades de usuario y reconociéndolas por nombre, correo, dirección, IP, región, idioma, y evidentemente es un gran tesoro y una mina de oro que están tratando de entrar a toda esta información que los proveedores de redes sociales, los buscadores, etcétera, tienen ahí. Ha habido cierta resistencia justificada por parte de estas empresas, precisamente por esta cuestión de los límites que debemos de nosotros ubicar, y que no satanizo, porque no se trata de satanizar a la tecnología. En realidad la tecnología nos va a entregar una cantidad de beneficios que incluso hoy no alcanzamos a ver. También es cierto, como ya se decía, hoy nuestro rostro y nuestras huellas dactilares empiezan a ser la llave de una cantidad de servicios. Ya han visto cómo ha transitado de una mera firma, una identificación, a que ya nuestros equipos inteligentes nos identifican a través de estos medios biométricos. Y sí, la verdad es que hemos logrado unas cosas importantísimas. Por ejemplo, a través de este proceso de tratamiento masivo de datos podemos conocer muchas cosas de las personas en su beneficio, e incluso muchas cosas de los fenómenos, no los sismos, pero sí otro tipo de fenómenos como los huracanes, donde estaríamos en capacidad de reaccionar oportunamente ante esas circunstancias, y todo a partir de ¿qué? De la tecnología. Y es cierto también que llevamos un tiempo acá donde la persona evidentemente es el eje de todo, y de hecho en todo sistema de derechos humanos el eje es la persona. A partir de ahí se construye todo y se piensa que así es como se debe de construir todo el Estado y sus valores. Pero ahora, en esta época de la tecnología, es cierto que pasamos al tiempo de la ciudadanía digital, y por ahí escuchaba a una compañera de trabajo, Adriana Báez, que decía, y ya pasamos de ser personas a ser un algoritmo, y ese algoritmo entonces nos entrega una cantidad de información de esa persona para múltiples efectos, la mayoría de las veces lícito, y algunas ocasiones también de manera ilícita. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar muy conscientes de esta circunstancia, en esta idea de mantener un control sobre nuestra privacidad en la era tecnológica. Y sabiendo todo esto que sabemos, sí, no les diría yo a partir de ahora, si llegara al punto de decir, pues no tengas equipo de telefonía móvil, no tengas un aparato inteligente de ningún tipo, les diría más bien ténganlo y sean conscientes de que cada que utilizan un equipo de estos se están proveyendo datos, y en esa proveeduría de datos sean conscientes y en la medida de lo posible actúen y decidan de manera responsable. Y ese es el gran mensaje de nosotros en el uso de datos. No uses datos, prohíbe el uso de datos, es sé consciente que tienes datos,
decide con conocimiento y conciencia y que esa decisión sea responsable. Y esa es la gran conclusión a la que nosotros estaremos llegando en este tipo de charlas que tenemos con ustedes y en estos acercamientos. Y yo concluiría con eso. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar los comentarios del licenciado Edgardo Martínez Rosas, yo lo único que les podría decir es que él entra en la diatriba que tiene muchos años y que todos los abogados siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es primero, la norma o la dinámica social? ¿Qué está condicionando a qué? Y yo creo que la dinámica social, en alguna forma, está condicionando a la norma, y la norma en alguna forma está condicionando al desarrollo social también. Entonces no podemos disociarlos, van hermanados definitivamente en lo que es la ciencia jurídica, porque el derecho es una creación del hombre para servir al hombre precisamente, y al decir hombre me estoy refiriendo al ser humano, y esa es la belleza de esta defensa de los derechos humanos. Pueden variar las normas, puede variar la dinámica social, pero la esencia de los derechos humanos siempre va a estar permanente entre nosotros. Entonces vamos a concederle sus 5 minutos de réplica al doctor Diego García Ricci. Bueno, yo quiero ser breve porque quiero escucharlos a ustedes, entonces voy a cortar un poquito mi participación porque si no, se nos viene el tiempo encima. Solo quiero reflexionar 3 cosas. La primera es que todos los sistemas políticos, en ellos se encuentra un balance entre lo que es la privacidad, lo que es la vigilancia y la regulación forzosa. Todos los sistemas políticos van a tener esta constante. Y en eso participa la sociedad. ¿Qué tanto se permite la vigilancia? ¿Qué tanto se permite? No se permite. ¿Cómo no se permite? A partir del ejercicio de derechos humanos. Entonces, para mí me parece muy importante tomar en cuenta este lenguaje, ¿no? Los derechos humanos empoderan y los derechos humanos son capaces de poner límites, ¿no? No creo en los determinismos tecnológicos de que ya nada se puede hacer y vámonos a dormir. No, así no son las cosas y así tampoco son en las sociedades democráticas. Si algo puede hacer la gente es transformar muchas veces el curso de los actos y empezar a llamar la atención de cuestiones que no han sucedido, ¿no? Eso fue lo que pasó precisamente con Edward Snowden, que fue muy cuestionado en su país, pero que nos vino a revelar hechos que aparentemente ya no había nada que hacer y que demostraron que sí había algo que hacer y que se podía poner límites a las vigilancias masivas, ¿no? Gracias a que alguien decidió participar, ejerciendo ese derecho a la privacidad, fue que se pudo cambiar un poco el curso de lo que la industria y los gobiernos estaban llevando a cabo, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar con esto, pues, o sea, decir que el hecho de que tengamos gigantes tecnológicos como pueden ser Facebook, Google, Yahoo, todas estas empresas que conocemos, que usamos, que nos sirven, no quiere decir que ellos ya tienen la última palabra, ¿no? Aunque pareciera que es David contra Goliat, pues a veces se puede cambiar el curso de estas acciones, ¿no? Entonces quisiera cerrar con esto, que como titulares de derechos en sociedades democráticas podemos siempre cambiar el curso de los desarrollos tecnológicos y también de las acciones del Estado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y vamos a concluir esta sesión de réplica cediéndole el uso de la palabra al comisario José Luis Priego Corona. Le prometí a la doctora quedarme sentado. Citando al célebre, ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario, ¿no? Específicamente con el doctor Diego, estoy absolutamente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Es contradictorio y no es la lógica de una esquizofrenia, es que hay temas en los que estamos absolutamente de acuerdo y en donde me parece que estamos sobredimensionando el fenómeno. ¿Dónde estamos absolutamente de acuerdo? En que efectivamente no podemos tener un Estado sin límites, en que efectivamente no podemos tener un Estado ilegal, en que efectivamente la legislación no puede darnos a las agencias de seguridad autorizaciones en blanco, en que efectivamente el gobernado debe tener recursos para defenderse respecto de aquellos momentos en los que considere
que está siendo sujeto de intervención por parte del Estado, o lo que conocemos como espionaje, y absolutamente de acuerdo en que no podemos imponer un Estado sobredimensionado. Celebro mucho las 2 declaraciones de la ONU que nos hizo favor de compartirnos, también las haré propias porque es parte del crecimiento tanto de lo personal como de lo institucional. Y leeré un texto que me hizo favor de hacerme llegar Carlos para que no dijera un atropello, ¿no? Dice: recuerda enfatizar, me dice Carlos, que nosotros estamos dedicados a proteger y servir a aquellas víctimas de los delitos y no enfocados como Policía Federal y como Estado a violar los derechos a la privacidad de las personas. Las instituciones de seguridad, y para quienes hemos servido, en el caso del ingeniero Eric, 15 años en la institución, en el caso de Carlos, un poquito menos, en el caso de un servidor, prácticamente ya 20 años y un tramo en el aparato de inteligencia. Estamos absolutamente convencidos de que no podemos tener un Estado sin límites, pero que sí necesitamos construir un Estado que garantice la seguridad de sus gobernados, como lo hacen todos los estados democráticos en el mundo. Un Estado que se percibe a sí mismo solvente, fuerte en lo institucional, es un Estado que cumple la primera de las máximas que nos enseñaron en la carrera, maestra, hoy doctora, leo maestra porque es maestra de la UNAM, de que el Estado en su esquema de lo liberal, el más simple, tiene que garantizar fundamentalmente el tema de la seguridad. Un Estado que no garantiza la seguridad no existe, ¿no? Entonces en esa parte la compartimos de manera total. La pregunta que lo dejaría para ya el cierre de preguntas y respuestas es: ¿y quién le impone límites a los delincuentes? Nosotros, como Estado Nacional, como agencias de seguridad, estamos absolutamente convencidos, lo ha dicho mi secretario de Gobernación, lo ha dicho mi comisionado nacional, lo ha dicho mi comisionado de la policía, nos lo ha inculcado, nos lo repiten todos los días, que tenemos la enorme responsabilidad de ser nosotros, las agencias de seguridad, las garantes de la seguridad de los gobernados, con un absoluto y restricto apego a los derechos humanos. Entonces en eso estamos totalmente convencidos. ¿Dónde no? ¿Quién le pone límites a la delincuencia? ¿Quién firma con ellos acuerdos? ¿Con qué reglas juegan ellos? ¿No? Si quieres, vamos a la... ¿Ahí está la lámina? Estas son los requerimientos legales, institucionales, de ejercicio de garantías que tienen los delincuentes para delinquir. Ella es María, él es Luis. Luis le envía una solicitud de amistad a María que no pasa por ningún protocolo legal, ni nacional ni internacional, por ninguno, por ningún concepto, en un uso sin límites, irrestricto, ilegal, que no toma en consideración a la ONU, arbitrario, sin legislación y burdo, donde ya obtuvo a partir de esa información sus datos confidenciales de identificación y sus datos de geolocalización, las fotografías de la chica, su familia, etc. ¿Y qué creen que pasa? ¿Dónde está el Estado nuevamente? ¿En qué punto? Entonces, como Estado, nosotros efectivamente estamos absolutamente comprometidos al tema del respeto a los derechos humanos, pero también en un ejercicio de una empresa canadiense que además estamos trabajando con ella en el diseño de varios temas. Necesitamos 2 frases que a mí me encantan. Co-sentir. Ustedes tienen que ponerse también del lado de las instituciones de seguridad, sentarse en la responsabilidad que nosotros tenemos, en verdad, en la vocación que nosotros tenemos, de a veces sentirnos profundamente frustrados de que no podemos hacer absolutamente nada, porque efectivamente estamos en el proceso de la construcción
de los mejores acuerdos y de las mejores prácticas para nuestros gobernados. Y en eso estamos perdiendo una enorme cantidad de tiempo. Y en eso todos los días somos acusados de violadores a derechos humanos. Y aquí está la violación a los derechos humanos, a la intimidad, a la privacidad, al acceso a las comunicaciones y a la desaparición de la persona. ¿Nos vamos a las cifras? 25,000 secuestros, 12,740 violaciones, 1,149 lesiones dolosas, más el tramo de los homicidios dolosos. ¿De dónde obtuvieron la información? En muchas ocasiones las investigaciones nos han llevado a este tema. La tradicional llamada de te tengo vigilado, sé lo que estás ocupando, estoy viendo a tu perro. Y entonces la gente entra en un estrés realmente de paranoia. ¿Y de dónde están? Están viendo tu Facebook, mano. Y necesito que vayas en este momento al Oxxo que tienes más cercano, al Electra que tienes más cercano y me hagas un depósito tal cuenta de 5 o 10 mil porque me voy a llevar a tu hija, a tu hijo y a tu abuelita que está sentada en este momento en la mecedora viendo el canal de las estrellas. No, bueno, el tema de espionaje es terrible. No, estás transmitiendo en Periscope. Me estás diciendo dónde estás en este momento, dónde estás dirigiendo. Me acabas de dar en este momento a través del Alfelfi, aquí, casual, con la familia. ¿Ven de lo que estamos hablando? La siguiente, amigo. La Dirección General a mi cargo, en lo que va de la presente administración, ha recibido prácticamente 9,000 solicitudes de investigación relacionadas con delitos donde fue utilizada la tecnología. Esta es la tasa anualizada. Como verán, el tema del uso tecnológico está siendo ocupada por los delincuentes, que no es lo mismo que por el Estado, porque a estos señores no les estamos poniendo normas, protocolos, ni nacionales, ni internacionales, ni nada, y se están llevando la información. Conclusiones. Ando viendo tiempo todavía. La privacidad es un derecho de todos, que puede verse dañado, afectado, transgredido, mermado, violentado por el uso irresponsable e inconsciente de la tecnología y los servicios digitales de Internet. No quiero satanizar en ningún segundo el tema del uso de la tecnología. Pero efectivamente, como lo comentaba el licenciado Edgardo, es importante que ustedes sean conscientes específicamente de con quién se comunican, qué están comunicando, dónde se están comunicando y qué le están transmitiendo a 3,600 millones de personas en el mundo y a 70 millones de mexicanos que en términos de la Matrix pueden ser potencialmente una amenaza. Sobre todo al segmento, para quienes tienen hijas, hijos menores de edad, más significativo, que representa 35 millones de habitantes en este país entre los 6 y los 17 años de edad. Nosotros trabajamos para combatir los delitos que utilizan la tecnología como medio comisivo y que a su vez puede ser el objetivo. Realizamos nuestras labores siempre pegados al marco legal que rige nuestro actuar. Sin embargo, existen personas que toman ventaja de estas vulnerabilidades de los sistemas informáticos y las nuevas tecnologías para generar un daño buscando beneficios personales. Por eso, con esto concluyo, la División Científica de la Policía Federal protege y sirve para preservar los derechos de los usuarios del Internet y los derechos humanos y las garantías individuales. Un dato estadístico: solamente el tema de fraude, ¿cuánto representa a nivel anualizado? Fraude en Internet. Era algo 3,000 millones. Lo mejor lo verificamos, ¿no? Bueno, la pérdida monetaria, 3,000 millones de dólares anuales. Ok. Y tenemos estadísticas en términos de lo económico, de lo que significa. Con esto concluyo, ¿eh? Y entramos a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al comisario José Luis Pliego Corona. Realmente nos deja con un motivo de profunda reflexión después de escuchar estas cifras, pero en lo personal yo creo que la solución no está en el ámbito policíaco. La solución está en la educación y en el orden que debe tener nuestra sociedad. Si no hay educación, vamos a seguir incurriendo en esto
solamente la educación y el trabajo constante, y sobre todo con las nuevas generaciones que son las que están en esta era digital, vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Pues porque el humanismo es lo que nos va a salvar, no la tecnología. De cualquier forma, hay algunas interrogantes que yo creo que ya surgieron aquí dentro del público. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Y abusando del derecho que me concede el tener el micrófono, yo les preguntaría a nuestros panelistas, ¿cómo proteger mi privacidad sin sustraerme del uso de los medios tecnológicos? Bueno, pues muy breve y tratando de hacerlo práctico. A partir de este ejercicio de conciencia que les comentaba, pues evidentemente es saber que tenemos un equipo, en este caso de tecnología inteligente, en donde se toman ciertas medidas básicas, como por ejemplo, primero no tener activada permanentemente la geolocalización. Se puede utilizar una aplicación con geolocalización para un momento particular, está bien, se activa. En el caso de redes sociales, puede ser una red social abierta al público, estar en esa conciencia y en esa conciencia saber qué se dice y qué no se dice. Es como cuando estamos en cualquier espacio público que uno no habla ni se conduce como cuando está dentro de su casa. Entonces, en esa medida, decir, bueno, tengo posibilidad de programar un perfil de privacidad, lo programo. No quiero tener perfil de privacidad porque quiero que todo sea público, se cuida lo que se está volcando en esa red social y se maneja un cuidado. ¿Se tienen menores? Bueno, también en el caso de menores hay que ser muy cuidadoso, primero porque pues, ellos no están decidiendo sobre su información personal, sino lo hace el padre o el representante, y luego sí, como ya se mencionaba, el tema de los menores se vuelve un tema sensible, sobre todo en un país como el nuestro, donde vivimos una serie de azotes que en los últimos años se han dado, y ya sabemos, no me detendré en la problemática social que vivimos. Entonces yo les diría, podemos cuidar la privacidad, sí, todo, no todo, una parte está en nosotros, otra parte está obvio en el marco jurídico, otra parte está en las autoridades, y al final es una suma. Y es un actuar con una frase con la que inició el INAI cuando empezó a ser el responsable de garantizar la ley de datos en posesión de particulares, que esto al final es un ejercicio de corresponsabilidad. Ustedes como personas, el Estado a través de sus facultades y a través de medidas como estas que de manera muy breve referencié nada más a manera de ejemplo de lo que podemos, claro que podemos convivir con la tecnología, claro que podemos vivir en estos ambientes que pueden incluso parecer y resultar hostiles entre tanta tecnología, pero la verdad que los podemos volver benignos y benéficos para nosotros en tanto tengamos esta conciencia y en tanto, por lo menos como hacemos en la vida, tomemos las mínimas diligencias para que las cosas resulten favorables a nosotros. Y es como todo, nada me garantiza que ahorita que salga a la calle no me suceda nada, pero por lo menos antes de cruzar la calle volteo a ambos lados y veo que no venga un vehículo. Trato de estar en la banqueta antes de cruzar la calle, no esperando a que dejen de pasar autos en el arroyo vehicular. Así igual funciona en el tema de protección de datos y de privacidad, que yo garantías absolutas creo que nadie las puede entregar, pero que sí hay ciertas medidas que nos pueden ayudar a que esto se enderece hacia nuestro favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, por favor. Claro, por favor. Respondiendo rápido la de la doctora, ¿cómo proteger mi privacidad? Si se meten a los portales oficiales de Policía Federal, en Twitter, en Facebook, tenemos amplio material en materia de prevención de todo lo que tiene que ver con el asunto del uso o la agenda del uso de los medios digitales. Hay videos, hay folletos, obviamente folletos digitales, hay recomendaciones, hay puntos del tema de cómo proteger la privacidad. Hemos tratado de generar un proceso de educación de la seguridad digital y lo tenemos en nuestras plataformas oficiales. Ya que está usted en el uso del micrófono, de una vez le paso la pregunta de la compañera Silvia Martínez. Me pregunta la señorita Silvia Martínez, si se dejan tantos rastros, me siento como en la radio, ¿por qué se le dificulta a las procuradurías, sí, ok, dar con el paradero de personas que vía internet cometen delitos? Ok, ¿cuánto tiempo es para respuesta? ¿Un minuto? Sí.
Si se dejan tantos rastros, ¿por qué se les dificulta a las autoridades? Esta parte es importante y es un punto en el que tenemos que trabajar el consenso del cosentir y del co-construir como autoridades y como sociedad civil. A nosotros nos rige un marco normativo nacional e internacional. Esa información no la tenemos nosotros como Estado nacional, la tienen los grandes proveedores de servicio, como lo mostré. Entonces existen protocolos internacionales y protocolos nacionales, todo un marco constitucional, toda una regulación en materia de telecomunicaciones, ¿no? Todo un tema de regulación en materia de delincuencia organizada, el doctor lo debe saber, todo un tema de protocolos en materia de derechos humanos que me obligan como autoridad a que si yo necesito algo de ese material que se encuentra en la nube, debo de cumplir de la A a la Z lo que legalmente me está pidiendo la normatividad internacional y la normatividad nacional. Y son los dueños de las multiplataformas los que definen con base en sus criterios y en su legislación si me entregan o no la información. Es decir, si yo estoy buscando no espiarlo a usted, sino a un secuestrador que utiliza una plataforma, lo que yo le tengo que explicar al contexto internacional, al contexto nacional, al contexto de los derechos humanos, es por qué estoy buscando a esta persona. Y se lo tengo que explicar a las multiplataformas para que me den el nombre, el domicilio, la fotografía y eventualmente cualquier dato que a mí me permita como autoridad, primero, ejercer una acción de investigación legal, que son las procuradurías, de intervención legal, que somos las policías, y de judicialización de la investigación, que son los jueces, para poder detener a esa persona. Es decir, si yo no junto en términos de la legalidad todo este sinnúmero de protocolos y de conceptos legales y de legislaciones nacionales e internacionales, no tengo acceso a la información. En el mejor de los casos, una vez que he cumplido, puede tardar de 6 meses a 1 año, que ya no sirve la información. Es decir, yo estoy buscando un secuestrador y una vez que he cumplido todos los requisitos legales, los protocolos nacionales e internacionales de derechos humanos, que es la parte que tenemos que empatar un poco en términos de la legislación. ¿Y por qué no hacer algo para que todo ese protocolo sea lo menos posible de problemático para poder agarrar a los delincuentes? Me encantaría que el doctor contestara esa pregunta. Bueno, yo lo que les puedo decir es que los órganos de investigación y procuración de justicia en México son de lo mejor que hay en el mundo. Desgraciadamente, a veces las condiciones y las voluntades no son las adecuadas para tener un resultado satisfactorio para la ciudadanía. A ver, bueno, aquí hay varias cosas que me gustaría decir, que pareciera que estoy evadiendo mi responsabilidad, pero no. Hay muchas coincidencias, obviamente, con lo que dice el comisario. De hecho, le platicaba antes de subir aquí al foro que he trabajado con la Policía Federal, hemos platicado sobre temas de datos personales, tienen preguntas muy puntuales y siempre tratamos de dar nuestro punto de vista. También he trabajado con las Fuerzas Armadas, entonces conozco muy bien las dificultades a las que se enfrentan y obviamente simpatizamos para eso. Y tampoco queremos dejar la idea de que los derechos humanos solo sirven para, digamos, generar impunidad. Eso no es una verdad, pues sirven para generar una sociedad más democrática. Entonces, los derechos humanos fingen como límites a un uso excesivo del poder, un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Entonces, es muy tentador darle al Estado una autorización en blanco, ¿no? A la larga podría dar resultados muy efectivos de combate al crimen. Sin embargo, cuando se dan esas autorizaciones en blanco, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve la norma y no la excepción. Y si se construye un Estado bajo esos parámetros, entonces se pueden crear sistemas más rígidos, que tienden más hacia un tipo autoritario que democrático, y por eso es que se tiene que crear ese balance. Nosotros no estamos en contra de que se utilicen todas estas herramientas para el combate a la delincuencia, al contrario, las aplaudimos. Lo que nos preocupa es que sucedan episodios donde se persigue a la población civil, donde se persiguen a minorías. Esos son los asuntos que nos preocupan. Entonces sirven para los dos, por así decirlo, ¿no? La idea es dónde encontramos el balance adecuado. Hace unos meses vimos cómo periodistas, defensores de derechos humanos habían sido objeto de espionaje en sus teléfonos, ¿no?
Esos son los asuntos que nos parecen delicados. ¿Por qué? Porque esa gente ayuda a la construcción democrática del país. Esos son los asuntos que nos parecen complicados, ¿no? Que precisamente a partir del envío de un software que no sabemos quién compró, pero que tenía perfectamente ubicado defensores, periodistas, menores de edad. Eso es lo que nosotros no queremos para una construcción de un Estado democrático. Me preguntan, ¿cuál es la relación del tema de privacidad de datos personales con las empresas? Bueno, pues mucho. Fíjense, en este proceso evolutivo de los derechos humanos, pues evidentemente también ya estamos en ese punto donde otros particulares podemos hacer valer nuestros derechos humanos frente a otros particulares, y es el caso. Datos personales es un buen ejemplo, también sí que hay una ley de datos personales en posesión de particulares, y déjenme, lo podría hacer en múltiples escenarios y me voy a enfocar en uno. Vamos al terreno de las empresas multinacionales y específicamente las de la tecnología, que nosotros en el caso de las redes sociales o de los buscadores pensamos, o al menos advertimos en primera instancia, que parecía que nos brindan un servicio gratis. El de la red social, el que ustedes quieran, de crear una comunidad con familia, amigos, conocidos y hasta desconocidos de manera gratuita, comunicarme con ellos, mandar mensajes, compartir fotos, videos y lo que se les ocurra. Prácticamente compartir nuestra vida ahí. Y en el caso del buscador, el poder encontrar lo que sea en cuestión de segundos o menos en esta llamada Biblioteca Universal del Conocimiento, con la cantidad de información que hay ahí como nunca hubo ni ha habido en la historia de la humanidad. Y decía un profesor que compartimos en clase, Diego y yo, nos decía que no hay botanas gratis en esta vida. Y eso es más que cierto, y más en el terreno de la tecnología. En una primera instancia pensaban así, pues qué padre, ¿no? Pues estos son los nuevos Mahatma Gandhi o alguna persona así con altruismo puro, y nos regalan este super servicio, y que hace que sigan mejorando sus capacidades de todo, y uno dice, oye, pero gratis, ¿no? Pero en realidad no es gratis. Lo que hay detrás es, si ustedes se preguntan cuál es el verdadero giro del principal buscador de esta tierra, de los buscadores de información, no es ser un proveedor de información. Su principal giro es la publicidad, porque en la medida que cada uno de nosotros se mete y hace búsquedas, vamos siendo perfilados y parametrizados, y al paso del tiempo tienen información útil, y todo estoy hablando en el terreno de la licitud, no estamos hablando nada de la ilegalidad, donde nos van parametrizando, y eso es oro puro para las empresas de todo tipo. El que sepan, de hecho ya ahora se tiene más que probado. Antes el esquema como más poderoso de venta de un producto, hablando de publicidad, era pon tu publicidad en el partido de la selección mexicana, en una eliminatoria o en medio de un mundial. Y hoy, y lo que eso te entrega de clientes que te están consumiendo un producto no tiene nada que ver en términos de efectividad con lo que se puede sacar a partir de esta minería de datos que se hace, ya sea en las redes sociales o en los buscadores, a través de procesos de tratamiento masivo de datos, con una precisión que hace que te compren prácticamente todas esas personas a las que perfilaste, porque los conoces perfectamente. Entonces, en realidad este tema de privacidad es que todas las empresas, cualquiera, no solo las de la tecnología, están obligadas a respetar la privacidad y la protección de datos de las personas. Tienen una serie de obligaciones, y ahí el gran tema, a diferencia del Estado, es si tienen un hambre voraz por los datos personales, básicamente para efectos comerciales, mercantiles, para hacer negocio, es lícito, pero que ustedes muchas veces, hasta a veces nos sorprenden, ¿no? Por lo menos hablo en mi caso, decir, oye, ¿qué tal que ahorita que abrí mi correo aquí en la barra de publicidad, parece que me está leyendo la mente y me está mandando la publicidad, porque yo estaba pensando en irme a un crucero al Caribe, o estaba pensando viajar a determinado país o comprarme determinado producto, y no es que me haya leído la mente, en realidad es que cuando estaba en el buscador me puse a hacer búsquedas y a meterme a sitios de ese tipo, y después ya dijo, pues ya sé qué quiere este amigo, y entonces se mete y está ahí el perfil y me lee en la mente, ¿no? Pero bueno, y son múltiples los efectos, múltiples. Es más, hoy, desde la época de Obama, ya se utilizan, que hoy tanto dicen que la injerencia de los rusos, pues ustedes no crean que van los rusos y se meten a Estados Unidos, a México, al país que sea. Los rusos lo que hacen es también su ejercicio de minería, y dicen, pues ya vi más o menos las preferencias de la población, ya sé dónde el tipo de información que necesito para incidir, y ya sé en quién puedo incidir para orientar la elección a favor de quien yo considere, y digo, no nada más los rusos, el que quiera, a través del uso de la tecnología, de la información y de los datos. Digo, en una muy breve explicación nada más para que vean la poderosa herramienta que hoy tenemos,
con la información en general y con el que la sabe utilizar, porque hoy la verdad si algo no tiene límites es la tecnología. Y con eso entiendan todas las consecuencias positivas o negativas que se pueden generar. Y así haría una explicación breve del tema en cuanto a este tema de la relación entre empresas, privacidad, protección de datos. Bueno, ya para cerrar vamos a pasar, si ya no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Vamos a pedirle aquí al maestro que nos haga favor de cerrar la mesa. No, nada más era una aclaración en realidad sobre el tema de lo que recientemente pasó de este asunto del espionaje, donde periodistas, activistas se sintieron agraviados por el Estado. Nada más un tema de percepción. Ya nos dimos cuenta que nosotros no tenemos la información. Entonces, a nivel global, es entender un fenómeno que de hecho se les explicó a ellos mismos. Es entender un fenómeno. Todos los países democráticos le demandan a sus agencias de seguridad, ejemplo, el más poderoso, los Estados Unidos, que sea el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de una investigación o noticia criminal, quien solicite a estos dueños de la información cualquier tipo de información relacionada con lo que pida el FBI, la CIA, la DEA, NSA, etcétera. Como el tema tiene que hacerse legal a nivel de los estados nacionales democráticos, entonces hay empresas que han desarrollado herramientas y software para la intervención ilegal. Es decir, estamos abriendo el otro flanco, el de, a ver, si las agencias las tienen atadas de manos a trabajar de manera legal para detener a estos señores, pues siempre sale el otro lado. Oye, te piden muchas trabas, ¿no? ¿Y si te vendo esta herramienta? Y eso fue el tema de la esta herramienta, ¿cómo se llama? Pegasus, ¿no? Que en la mitología de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ya cuando uno ve las especificaciones técnicas de la herramienta, no, bueno, ya esa parte lo pueden checar en internet. Cerraría con el comentario. ¿Qué se les ofreció? Un análisis de malware. No, pues si usted cree que su teléfono está infectado, el análisis de malware es como ir a un laboratorio, el Chopo, para decir, quiero que me cheque cómo están los triglicéridos. Aquí es lo mismo, quiero ver cómo anda los de triglicéridos el teléfono y ver si tiene bichitos o virus. Entonces se hace un análisis de malware. No aceptaron el análisis de malware. Se les ofreció. O sea, se les dijo, ahora, pero se les ofreció algo diferente. Es, a ver, no me deje a mí su equipo. Si no confía en mí, que tengo herramientas para hacer análisis de malware, hay empresas internacionales que lo hacen. Es decir, pueden contratar a los noruegos, a los finlandeses, para que hagan el análisis. Tampoco lo hicieron. No, bueno. Pero vamos, o sea, nada más para hacer... No, porque él es el que se siente espiado. Pero el tema es por quién. O sea, si usted quiere saber si su teléfono tiene bichos, tiene que pagar el análisis del Chopo. Nada más cerraría este tema y ahorita. Entonces es, a ver, tuvo que haber sido yo. O sea, si no confía en mí, vaya con los noruegos, los israelíes, los finlandeses, los italianos, entréguele su equipo y que sean ellos los que les digan que tienen algo. Tampoco lo hicieron. Entonces, parece, cerraría con esto, que a veces es un tema de estatus. ¿Tú eres activista de derechos humanos? Sí. ¿Te espía el gobierno? No. Entonces no estás in. Sí me espía. Entonces ya estás en otro nivel. ¿Eres periodista? No lo sé. No lo sé. Si a veces es un tema de estatus, eso ya es una reflexión personal, no institucional. A ver, y no quiero polemizar, porque obviamente tenemos desacuerdos en este punto de vista, pero las premisas son muy simples. El software lo vende una empresa israelí que solo se lo vende a gobiernos. El gobierno mexicano reconoció que lo compró. No sabemos quién lo usó. Seguimos esperando. El FBI ayer declaró que no quiere participar en la investigación con las autoridades mexicanas porque no le dan elementos de confianza y no quieren ser utilizados. Entonces, yo no creo que le corresponde a los activistas demostrar quién fue el que los espió. ¿Sí queda claro? Cuando las premisas son muy claras. Y las empresas israelíes lo dijeron, solo se venden a gobiernos. Entonces, puede ser, le concedo que sean gobierno municipal, gobierno federal, gobierno estatal. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Y bueno, cuando se les pidieron los contratos, ¿cuánto pagaron por el software? Dijeron, no es información reservada. Entonces no, porque no se los venden.
¿Y por qué no nos han aclarado eso? Pues, o sea, ¿y por qué no exhiben los contratos? Digo, nos están diciendo, exhíbanos cómo utilizan el software. ¿Cuánto pagaron por eso? Si ya el gobierno mexicano lo reconoció. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros no estamos en contra de que se utilice esa tecnología para perseguir delincuentes, no, por supuesto que no. Si el caso se hubiera revelado que utilizaron ese software para capturar a uno de los grandes capos, hasta lo aplaudiríamos. Pero no para activistas, defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo voy a poner en términos de derechos humanos. Muchas veces se dice, los espiaron. Y el decir espionaje a veces no dice mucho. Esto tiene un efecto fulminante en el término de violaciones de derechos humanos. Se afecta la libertad de expresión. Se afecta la libertad de asociación. Si a una persona le dicen, tú estás defendiendo derechos humanos y saben qué hay en tu teléfono, lo primero que va a generar en esa persona es, ¿sabes qué? Yo tengo familia, yo ya no participo. Claro. Y eso mina la construcción de una sociedad democrática. Entonces, por eso es que es un asunto que obviamente nos preocupa y vamos a seguir llamando la atención sobre estos casos. Claro, porque el gobierno puede salir raspado también. Sabemos que son muchas las aristas que genera este tema y por supuesto si ustedes, público asistente, se va con esta inquietud y si saliendo de aquí dice voy a ver si es cierto lo que me dijeron y empieza a investigar y se empieza a educar y se empieza a formar, creo que se habrá cumplido con amplitud el objeto de estas mesas de análisis. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a agradecerle también su presencia a nuestros panelistas y a nombre de la doctora Julieta Morales vamos a entregarles un diploma que tiene el siguiente texto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorga la presente constancia al comisario maestro José Luis Pliego Corona, director general de Prevención de Delitos Cibernéticos, División Científica, Policía Federal, por su valiosa participación como ponente en la mesa de análisis Derecho a la Privacidad en la Era Digital, dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos a las 18 horas del día 22 de febrero de 2018, con una duración, aquí pusimos 3 horas, pues son 2 horas aproximadamente, en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Ciudad de México, 22 de febrero, firma la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, maestro. Les agradecemos su presencia. En los mismos términos se le entrega su constancia al licenciado Edgardo Martínez Rojas, director general de Normatividad y Consulta del INAI. Muchas gracias. Y bueno, creo que tendríamos material como para otro panel, ¿verdad? Ya un poco más profundo, pero le entregamos su constancia al doctor Diego García Ricci, profesor de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su participación y pues tenemos mucho trabajo que hacer en pro de los derechos humanos, continuemos haciéndolo. Gracias.